Mentes y Fronteras, el ADN de México. Bienvenidos a un episodio más, un episodio nuevo, algo sabroso, salido del horno, que venimos a hablar con ustedes. Me presento, yo soy Jorge Nicolás Barrera Blanco y con mi compañero Andric Andrade Cop vamos a estar dando esta plática chida para informarles sobre un tema interesante. Bueno, empecemos. Así es, Nico, y lo vamos a ver desde un ángulo que pocos cuentan, como la gente moviéndose de un lugar a otro, o sea, la migración terminó cambiando lo que aprendemos en la escuela y cómo hacemos ciencia en nuestro país. Bueno, lo dividiré por puntos. Ahorita les voy a hablar de los procesos migratorios del país y externos. Bueno, para empezar hay que entender algo. Hay que entender que México estaba casi vacío en muchas zonas, por eso el gobierno empezó a invitar gente de fuera. Hubo una migración externa muy fuerte de europeos y estadounidenses, sobre todo el norte y el centro. Piensen que el mapa de México en ese entonces era gigantesco. Llegaba hasta California. O sea, Andric, te puedes dar una idea de que llegaba hasta California y Texas. Pero casi no había gente viviendo allá arriba. El gobierno pensó, si no llenamos este territorio con ciudadanos que produzcan otros países, o sea, si los ciudadanos no producen, otros países se van a meter. Así que abrieron las puertas. Llegaron oleadas de extranjeros, de irlandeses, alemanes, franceses, gringos, de todo un poco. Cada grupo se fue asentando en diferentes regiones, unos buscando tierras para sembrar, otros para invertir en varias cosas como la minería, que por cierto estaba muy abandonada, y otros más que abrieron comercios en las principales capitales. Pero ojo, este movimiento no solo venía de los puertos hacia el interior. Pero no solo vinieron de afuera, también hubo mucha migración interna. Con tantas guerras la gente huía del campo a las ciudades buscando seguridad. Esto hizo que las ciudades crecieran de golpe y obviamente necesitaban más escuelas. Es que ese fenómeno de la migración interna que mencionas, Andric, es vital para entender el choque cultural de la época. Imagínense, en la Ciudad de México o Puebla, de repente, por culpa de la guerra de reforma o las invasiones, los pueblos enteros del campo tenían que dejarlo todo y mudarse a las ciudades. Las calles se llenaron de gente buscando trabajo y las autoridades se toparon con un reto enorme. ¿Qué hacemos con tantos niños y jóvenes en la calle? Dime tú, Andric, ¿qué podemos hacer con tanto? La respuesta fue que la educación ya no podía ser un lujo para unos cuantos ricos. Tenía que convertirse en una herramienta para integrar a toda esa población que se estaba moviendo. Y aquí viene el cruce chido. Escuchen esto. Imagínate a esa masa de mexicanos que llegaba del campo a las ciudades encontrándose y conviviendo con los extranjeros que el gobierno había invitado. O sea, algo nuevo para ellos. Exacto, y lo curioso es que esos extranjeros no solo traían maletas, traían libros y métodos nuevos. Por ejemplo, los colonos alemanes o franceses trajeron ideas sobre ingeniería y botánica que aquí todavía no se veía tanto. Totalmente. Traían técnicas de punta. Imagínense que los alemanes revolucionaron la forma de entender la geología y la explotación minera de estados como Hidalgo, Guanajuato. Los franceses, por su parte, traían manuales de medicina súper avanzados que cambiaron los hospitales de la época. Y los ingenieros ingleses traían planos de máquina textil y de ferrocarriles. Toda esta inyección de conocimiento europeo hizo que los intelectuales mexicanos dijeran, a ver, el mundo está cambiando rapidísimo y nosotros seguimos enseñando como en la época de la colonia. El viejo modelo colonial, enfocado en la tecnología y la escolástica, ya no servía para un país que necesitaba construir carreteras, puentes y fábricas. Necesitamos una mentalidad científica, algo nuevo. Y los políticos de la época, especialmente la facción liberal, lo sabían perfectamente. Aquí es donde entran los liberales. Ellos tenían una idea fija para que México progresara. La educación ya no podía estar solo en manos de la iglesia, tenía que ser parte de todos, laica y moderna. Claro, porque el plan de los liberales era arrancar el monopolio que la Iglesia Católica había tenido por 3 siglos.
3 siglos. Claro, no estuvo sobre las mentes de los mexicanos, ¿eh? Ellos decían, para tener los ciudadanos libres, la educación tiene que basarse en la ciencia y en la razón, y no en dogmas de fe. Pero claro, el gobierno estaba más quebrado que un plato viejo. No había dinero en las arcas públicas para construir 1000 escuelas ni para pagarle el sueldo a un ejército de maestros. Estábamos atrapados en una paradoja que urgía alfabetizar a miles de hijos de inmigrantes e indígenas en las ciudades. Pero no había presupuesto. ¿Cómo resolvieron este problema? Yo siento que echándole la mano de los métodos que los viajeros y diplomáticos traían de Europa, como la propuesta de la vanguardia. De hecho, un ejemplo clarísimo de cómo la migración ayudó a la educación fue la escuela lancasteriana. Fue un modelo que vino de Inglaterra, donde los alumnos más aplicados les enseñaban a los más chicos. Imagínate, era la forma más rápida de alfabetizar a un país que no tenía suficientes maestros. Andrick, ese sistema era una locura. Imagínense un solo salón de clases con 200 o hasta 300 niños de distintas edades, todos sentados en bancas largas y al frente un solo maestro para controlar toda esa gente. El maestro seleccionaba a los alumnos más avanzados y aplicados, los llamaba monitores y les encargaba enseñarle a leer y escribir y sumar a grupitos de 10 niños más chicos. Era una especie de educación en cadena o piramidal. Este método, inventado por Joseph Lancaster en Inglaterra, llegó a México gracias a la influencia de educadores extranjeros y fue adoptado por la compañía lancasteriana gracias a esta genialidad económica. Gracias a esta genialidad, claramente igual se pudieron abrir escuelas masivas en los barrios más pobres de las ciudades, dándole educación a toda esta gente que había migrado del campo. Fue el pilar que sostuvo la alfabetización, ¿no? Así se dice, sí, ya. Alfabetización del país, mientras los grandes pensadores diseñaban la reforma definitiva. Los liberales, como Juárez o Gabino Barreda, sentaron las bases para que la ciencia fuera la guía del país. Querían ciudadanos que pensaran por sí mismos y que ayudaran a explotar los recursos naturales del territorio. Exacto, y el nombre clave ahí es Gabino Barreda, a quien Benito Juárez nombró para reformar la educación secundaria y superior. Barreda traía toda la influencia del positivismo francés, una corriente filosófica que decía que el único conocimiento válido es el que se puede comprobar científicamente bajo esta lógica. Barreda fundó la Escuela Nacional Preparatoria en 1868. El plan de estudios cambió radicalmente. Se quitaron las clases de religión y se metieron con todo: física, química, matemáticas, astronomía, historia universal. El objetivo era clarísimo. México ya no necesitaba teológicos, necesitaba científicos, médicos, ingenieros y agrónomos que supieran cómo mapear el país, cómo combatir las epidemias que mataban a la población y cómo explotar la riqueza de nuestra tierra de una manera eficiente. Pero claro, para que todos esos ingenieros y médicos recién graduados pudieran trabajar juntos y aplicar sus conocimientos, necesitaban un punto de reunión. No podían andar aislados por el país trabajando cada quien por su cuenta. Tenían que organizarse. Y para explotar esos recursos necesitaban expertos. Por eso nacieron las sociedades científicas. La más importante fue la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que fue la primera en toda América. Ojo con ese dato, Andrick, es bastante interesante. La primera sociedad científica de todo el continente americano, fundada en 1833. Eso les demuestra que, a pesar de las guerras y el desorden en México, había un grupo de intelectuales con una visión tremenda. La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística se convirtió en el cerebro del país. ¿Qué hacían ahí? Pues se dedicaban a recopilar datos de todos los rincones de la República. ¿Qué más hacían? Hacían censos para saber cuántos mexicanos éramos en realidad. En realidad buscaban ver cuánta población había en el país. Dibujaban los primeros mapas oficiales del territorio, porque antes dependíamos de mapas viejos de la época colonial. Pues así estudiaban el clima de las regiones para ver qué se podía sembrar y analizaban las rutas comerciales, sobre todo. Saber qué había en nuestro territorio, que era una cuestión de seguridad nacional. Y lo más chido es que este esfuerzo no lo hicieron los mexicanos solos. Lo interesante es que en estas sociedades participaban muchos de esos inmigrantes que mencionábamos al principio. Médicos, geógrafos e ingenieros que llegaron a México y se pusieron a mapear el país, a estudiar nuestras plantas y nuestro clima. Es que la lista de nombres extranjeros en las bitácoras de esa sociedad es enorme.
Tenías a naturalistas franceses que se adentraban en las selvas del sur para clasificar plantas medicinales que la medicina tradicional ya usaba, pero que la ciencia no había registrado. Tenías a geógrafos alemanes cruzando el desierto del norte midiendo las altitudes y las temperaturas, o ingenieros ingleses colaborando en el diseño de los primeros sistemas de desagüe modernos para evitar que la Ciudad de México se inundara cada año. Estos científicos migrantes aportaron sus metodologías, sus instrumentos de medición avanzados, como barómetros y telescopios que aquí eran escasos, fíjate, y sobre todo una red de contactos con universidades de Europa. Se creó un verdadero puente de conocimiento bidireccional que hacía que México aprendiera de la ciencia mundial y del mundo. A este paso, México y el mundo descubrieron la increíble riqueza natural de México. A través de estos estudios se descubrieron muchas cosas, pero pues supongo que ya lo dije. Básicamente, la migración fue el combustible para que la ciencia en México despegara. Sin esos intercambios de ideas entre mexicanos y extranjeros, el proyecto liberal se hubiera quedado a medias. Totalmente de acuerdo contigo, Andrick. El proyecto de los liberales se habría quedado atrapado en un trozo de papel si no hubiera sido por la acción real de todas estas personas. La migración funcionó como un catalizador, fíjate. Aceleró un proceso que a México le hubiera tomado décadas lograr por sí solo. Al final del día, el siglo XIX mexicano fue una época de contrastes brutales. Por un lado las armas y las batallas, por el otro lado los libros, los mapas y los microscopios. Nos demuestra que las naciones no solo se defienden con soldados, sino también con educación y con investigación científica. La mezcla de identidades, el choque de los que venían de fuera con los que se movían por dentro, terminó por moldear las instituciones públicas que hoy en día damos por sentadas. En resumen, Nico, México se construyó caminando. Los que llegaron y los que se movieron dentro del país obligaron al gobierno a crear un sistema educativo más fuerte y centros de investigación científica. Totalmente, Andrick. Así que la próxima vez que veas una escuela o un museo de ciencia, recuerda que hay mucha historia de viajes y de migrantes detrás de ellos. Piensa en el esfuerzo de sus monitores lancasterianos, en los científicos que cruzaron el país a caballo cargando equipo pesado y en el legado de ideas que cruzaron el océano para llegar y echar sus raíces aquí. Gracias por escucharnos en este episodio de Mentes y Fronteras en el ADN de México. Jojo, qué gran nombre, ¿verdad, profe? Esperamos que les haya gustado este viaje en el tiempo. Yo soy Jorge Barrera. Gracias por todo. Me despido. Hasta la próxima. Chao. Nos vemos en la próxima. Adiós.